Hoy te quiero hablar sobre algo que sucede cuando uno se empieza a obsesionar con ideas de que va a hacer daño a alguien, a un ser querido o a un desconocido, ideas de ser perfecto, tener que ser perfecto y evitar errores, o ser muy cauteloso para evitar desgracias, miedos a hacer algo impulsivo o algo pecaminoso. Y también pasa en los casos en los que uno se obsesiona con su aspecto físico y, por ejemplo, su peso. Esas obsesiones le generan a la persona una experiencia de miedo y angustia, y por eso idea más comportamientos y comprobaciones para sentir que tiene más control, para bajar ese miedo y esa angustia. Y uno de los aspectos que se está poniendo en marcha en estos procesos de obsesionarse, de temer, de compulsionar, es la idea de identidad y de autoconcepto. Es decir, el conjunto de ideas, hipótesis y creencias que tenemos de nosotros mismos, acerca de nosotros mismos. Es decir, la forma en la que nos percibimos. La identidad y el autoconcepto son construcciones simbólicas, subjetivas, que se van formando con la experiencia que tenemos desde pequeños y con la imagen proyectada o percibida de los otros. Y llevan siempre asociados juicios de valor, es decir, qué valoro y qué no y cómo lo juzgo. El autoconcepto puede definirse como todas aquellas ideas, hipótesis y creencias que tenemos de nosotros mismos. Es decir, cómo nos percibimos, ¿no? Identidad, autoconcepto, es al final una imagen mental, una construcción mental de cómo eres, qué tipo de persona eres y cómo te gustaría ser y no ser. Y cuando ya nos perdemos ahí tendemos a ignorar variables que percibimos de nosotros mismos que no se ajustan a ese conjunto de ideas y que están asociadas a cómo valoramos esas cualidades o características. Entonces, cuando uno teme hacer daño a alguien, o teme no querer a su pareja y tener que dejarla, o teme tener una orientación sexual distinta a la suya, o teme equivocarse, lo que está poniendo en juego en ese momento es su identidad, su autoconcepto. La persona teme más que quién es, en quién puede llegar a convertirse. Tiene la sensación de como si hubiera partes ocultas que pueden estar manifestándose en cualquier momento de una forma peligrosa y por eso quiere mantener el control a toda costa. Entonces surgen pensamientos, imágenes, ideas que se pegan a sensaciones que parece que están como despertando su verdadero yo, ese yo peligroso, ese yo que rechazo. Y los modelos más modernos, más actualizados en psicología, hablan de la identidad, del papel de la identidad y de estas narrativas como clave en el desarrollo y el mantenimiento del TOC. La psicóloga Sarah Llorens profundiza en ello en su tesis doctoral. Tengo una entrevista con ella hablando de un modelo para comprender el TOC muy interesante, lo puedes buscar en el canal. En cuanto a la identidad, tenemos por un lado el sí mismo real, nuestra identidad real, que es el tipo de persona que creo que soy, mi autoconcepto, y el sí mismo temido, la identidad temida, es decir, el tipo de persona que me daría miedo convertir. Me da miedo convertirme o ser ya y estar reprimiéndome y por eso tengo que estar controlando en una persona mala, egoísta, loca, impulsiva, descontrolada, inmoral, y por eso todos los mecanismos de control se supone que me están permitiendo mantenerme en la zona segura, en la zona buena, en la zona que me gusta. Y hay muchísimas personas que dan mucha credibilidad a este sí mismo temido, como si hubiera una personalidad oculta que está a punto de revelarse en cualquier momento y que la gente se va a dar cuenta y uno va a ser rechazado, va a ser expulsado, va a ser odiado, porque va a ser malo. Y estas personas dejan en un segundo plano la identidad real, los datos que me da la realidad, la experiencia, la opinión de otros, y me fijo más en esa identidad temida. Le doy más credibilidad y poder al tipo de persona en la que temo convertirme y que realmente puedo ser en cualquier momento. Es decir, creen más en una identidad ficticia que en su identidad real, en su experiencia pasada y presente. Si aparecen pensamientos relacionados con esa identidad temida, con quien temen convertirse, con esa identidad que rechazan, como por ejemplo pensamientos sexuales, desagradables, pensamientos agresivos, inmorales, locos. Ahí es cuando se convierte ese pensamiento en una obsesión, porque empieza a querer evitarlo, porque le da un significado muy amenazante y por eso no se queda simplemente en un pensamiento intrusivo como para otras personas. De hecho, esto es lo que hace que un pensamiento intrusivo se convierta en una obsesión.
el significado que le doy y que está revelando una parte de mí ocultada, reprimida, y que es una amenaza porque desconfío de quién soy y me fío mucho de quién puedo llegar a ser. Es horrible que temo que suceda y que rechazo tanto. Y por eso es muy importante darse cuenta de este truco mental, de cómo uno se pierde en historias hipotéticas, ficticias, cómo esa imagen de futuro le hace perderse en una tensión agotadora que le impide estar en el presente, en la realidad. Y esta es una de las claves de la madurez psicológica: percibirse con claridad, aceptarse, empezar a darse cuenta de cómo uno se pierde en esas posibilidades ficticias y volver al aquí y al ahora, al presente. Pasa mucho también con los trastornos de la conducta alimentaria, con personas que empiezan a tener esto que llamamos anorexia o bulimia o simplemente obsesión con la comida, con el peso, con la figura. También se ha observado que lo que tienen es pavor a convertirse en esa identidad que rechazan de una persona pues obesa o una persona imperfecta, una persona descontrolada que no está controlando su comportamiento y demás, rechazando la identidad real que tienen. Pero bueno, hoy me quería centrar en estos pensamientos intrusivos sexuales, de hacer daño a alguien, de cometer errores, de contagiar a la gente porque no has tenido cuidado, de que se incendie tu casa porque no has mirado lo suficiente, porque eso diría de mí, si sucede eso, que soy una persona que me he convertido en una persona mala, impulsiva, desastrosa, poco de fiar, imperfecta. Importante darnos cuenta de esto y desvelar el truco que hay manteniendo estos procesos obsesivos y compulsivos. Muchas gracias por estar ahí y aquí nos tienes. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.